ya había indicado, el día de hoy vamos a hablar de lo que es esa unidad de tratamiento de flotación, pero previamente a eso es indicarles de que dentro de esos procesos u operaciones unitarias que se realizan en las plantas de tratamiento de aguas residuales, tenemos dos operaciones muy importantes que tienen que ver con la separación por gravedad, donde una tiene que ver con la donde ambas, perdón, tienen que ver con la densidad del propio fluido y la densidad de la partícula. Entonces, cuando yo tengo densidades menores, espero que esa partícula flote, y cuando tengo densidades mayores que las del agua, pues, espero que esa partícula se sedimente. Entonces, el principal propósito de la separación por gravedad obviamente va a ser que clarificar el agua, ¿sí? Quitar esa turbidez, eliminar esos compuestos que pueden estar ocasionando turbidez y coloración al agua. Pero también tiene como objetivo promover la formación de lodos que se concentren en una capa sólida y que más adelante se puedan manejar de manera adecuada en las petars. Entonces, cuando entremos a ver cada una de esas unidades, vamos a ver que hay unas que generan más lodos que otras. Y esa formación de lodos yo tengo que considerarla como ingeniero, porque luego debo de analizar dónde voy a disponer o cómo voy a tratar todo ese material sólido, toda esa masa biológica sólida que se ha formado en el propio tratamiento, ¿sí? Entonces, la flotación es una forma de separación por gravedad. Aquí les he puesto una fotografía donde las partículas con menor peso específico que el agua van a flotar. Entonces, fíjense que aquí está esta unidad de flotación, donde se nota como una capa, una napa gruesa, ¿no? De unas espumas. Todo eso es grasa que ha sido ayudada a través de este mecanismo de flotación para que esa grasa suba a la superficie, y con estos desnatadores o barredores, estas palitas que ustedes ven sobre la estructura, se desnate o se limpie toda esta unidad sobre la superficie. Y la sedimentación, entonces, sería el término aplicado a la separación de esos sólidos suspendidos con un peso específico mayor que el del agua, y como tienen un peso específico mayor que el del agua, yo espero que se sedimenten, se precipiten o se decanten en la propia estructura. ¿Para qué? Para dejarme el agua clarificar, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar es de la flotación. Entonces, el objetivo de esa flotación, ¿cuál sería? Inicialmente, aumentar el oxígeno disuelto al agua. ¿Por qué aumentarlo? Porque vamos a ver que para que se dé ese mecanismo de flotación vamos a introducir oxígeno al agua. Entonces, si yo estoy introduciendo oxígeno para que ese material particulado o esas grasas floten, quiere decir que estoy aumentando ese oxígeno disuelto al agua. Y si ustedes recuerdan, en las primeras clases hablamos de que el oxígeno disuelto era un parámetro muy importante que me permite medir la calidad de un cuerpo de agua, ¿sí? Que valores en concentración por encima de 6 miligramos por litro de oxígeno disuelto quiere decir que un cuerpo de agua es natural, ¿sí? Y puedo tener valores menores de 2 y ya estoy viendo que ahí hay una cierta contaminación. Y obviamente en aguas residuales de tipo doméstico o industriales voy a encontrar niveles de oxígeno disuelto de 0 miligramos por litro, ¿sí? Entonces, este primer objetivo de la flotación es introducir a ese cuerpo de agua oxígeno para que empecemos a hacer ese tratamiento, esa degradación, esa depuración de las aguas residuales. Cuando usted introduce oxígeno al agua, está liberando CO2, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son esas ecuaciones químicas que me demuestran que al introducir oxígeno al agua se va a liberar CO2 al medio ambiente, ¿sí? Entonces, así también, al aumentar el oxígeno, reduzco CO2 y, ojo chicos, el CO2 es un compuesto que se encuentra en las aguas que hace que el pH de las aguas sea muy bajo, sea ácido. Entonces, también al introducir ese oxígeno, al liberar CO2, estoy regulando pH. ¿Y ese pH por qué va a ser importante? Pues va a ser importante porque muchos de los microorganismos que ayudan en este proceso requieren que ese pH
de las aguas sea neutro, ¿sí? Al introducir oxígeno no solo voy a remover CO2, sino que voy a remover otro tipo de compuestos que son también gases, como el sulfuro de hidrógeno, y de eso ya habíamos hablado. Este sulfuro de hidrógeno es el que le da a las aguas residuales un olor a huevo podrido, y el metano, que también da ese olor, y que son compuestos que se eliminan al medio ambiente, pero, ojo chicos, es un problema por lo que es la generación de gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, cuando esté pensando en la proyección de esas plantas de tratamiento de aguas residuales, debo pensar también en qué voy a hacer con todos estos gases que se van a formar en el propio tratamiento. Al inyectar oxígeno, entonces también estoy eliminando otros compuestos que le dan sabor y que le dan olor a las aguas. Esto si estuviera hablando de aguas que requiero para consumo humano, ¿no? También es muy usado este proceso de la flotación cuando se está haciendo el tratamiento de agua de pozos para consumo humano que tengan altas concentraciones de hierro y manganeso. Entonces estos dos compuestos, chicos, van a darle coloración al agua y sabor al agua, cuando estoy hablando de agua potable, ¿no? De fuentes de agua que utilizo para agua potable. Entonces, si yo introduzco un proceso de flotación o de aireación a esos sistemas de abastecimiento de agua, muy seguramente voy a eliminar todos esos compuestos que estarían ocasionando tanto sabor como olor y coloración, ¿sí? Al adicionar oxígeno, entonces se me van a formar compuestos en el agua como son el hidróxido de hierro y el óxido de manganeso. Y estos, ya en forma de hidróxidos, se sedimentan fácilmente a través del proceso de decantación o de la filtración, ¿sí? Obviamente, si el agua tiene una gran cantidad de materia orgánica, voy a requerir mayor cantidad de oxígeno para realizar estos procesos o para cumplir con estos objetivos que inicialmente me he propuesto en la flotación. Entonces aquí he puesto unas fotografías que me muestran esos procesos de flotación que se utilizan en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces aquí abajo, no se ve en la fotografía, pero se ve de pronto el remolinito, pero no se ven los aireadores, ¿sí? Se ven estas paletitas que están sujetas a un mecanismo que las hace girar y están introduciendo oxígeno al medio para hacer el proceso de fangos activados, pero adicionalmente este reactor tiene aireadores en la parte inferior, sumergidos, que están proporcionándole ese oxígeno al medio para que se dé este proceso de espesado de fangos. Entonces, como había indicado inicialmente, para la eliminación de grasas y aceites, entonces fíjense chicos, cómo se torna, ¿no? Cómo se torna la coloración de la propia agua cuando ya se ha empezado con ese proceso de flotación. Todas esas grasas suben a la superficie de nuestras unidades, dando una coloración de tipo marrón, ¿sí? Entonces, esta capa es una nata espesa, es una grasa. Y también es utilizado en las industrias, este tipo de proceso, para la eliminación de fibras y partículas pequeñas que puedan haber en las aguas. Y obviamente voy a eliminar también algún porcentaje de sólidos suspendidos que se encuentren en las propias aguas residuales. Pues este proceso de flotación separa sólidos o líquidos contenidos en el mismo líquido, valga la redundancia, o sea, cuando hablo de este líquido yo estoy hablando de las aguas residuales. ¿Y de qué manera? Introduciendo finas burbujas de gas, o sea, eso sería aire en la fase líquida, ¿sí? Entonces estoy introduciendo gas y ese gas es aire y hace que al generarse esa producción de gas al interior de la estructura, entonces esas partículas o esos sólidos suspendidos que hay en la propia estructura se van a adicionar a la molécula de agua en forma de gas y va a subir y va a flotar, ¿sí? Entonces eso es lo que hace, hacer que la burbuja se pegue a la partícula y la burbuja lo sube, ¿sí? Entonces, de esta forma se logra que esas partículas floten con una mayor densidad que la del líquido, ¿sí? Favoreciendo además la ascensión de partículas con densidad menor también que las del líquido.
porque ese aire ayuda a que eso flote. Entonces, ¿cuáles son esas partes que encontramos generalmente en un sistema de flotación? Ya vamos a ver que los sistemas de flotación hay muchas formas de tener esa configuración dentro de las plantas, pero las partes que generalmente encontramos en un sistema están esquematizadas en este gráfico. Entonces, inicialmente usted tiene su entrada afluente de agua que llega a su tanque de flotación, ¿sí? Y tiene un sistema de bomba que va a ayudar a presurizar. Cuando hablo de presurizar es inyectar aire a ese líquido elemento. Entonces tengo la bomba, esa bomba me va a tomar, piense que esto es un sistema con recirculación, entra el agua, sale una porción de agua, esa porción de agua pasa a través de un mecanismo de bombeo, ¿sí? De una bomba. Esta bomba manda con total presión a esta cámara de inyección de aire. Entonces aquí el conjunto agua-aire, ese conjunto de agua y aire en forma presurizada, se va con una cierta presión a través de esta tubería y llega al tanque donde se dispersa la burbuja de aire y de agua. Entonces esas burbujas, ¿qué es lo que hacen? Chocarse con todo ese material graso, todo ese material particulado que yo deseo que flote, y al chocarse la burbujita empuja todo ese material, ¿sí? Y al empujarlo, ¿qué hace? Entonces la nata espesa que les mencioné, y acá arriba voy a tener mi barredor, mi paletita barredora, que me va a ayudar a recoger o a retener todo ese material graso o material sólido particulado y eliminarlo de tal forma de que esto empiece ya a ser clarificado. Entonces, es esencial tener aquí una válvula que ayude a control de las propias presiones dentro de la tubería, ¿sí? Esta válvula obviamente va a ser automática, ¿no? Ya va de función automática. Bueno, entonces hay diferentes formas de generar ese proceso de flotación. El primer proceso con el que nos encontramos es la flotación por aire disuelto, o también llamados los DAF. Sí, o sea, en inglés, ¿no? Los sistemas DAF. Estos sistemitas son muy utilizados en industrias o en empresas que manejan material graso, como por ejemplo en YPFB. En YPFB hay dos DAF. Ellos tienen obviamente descargas de hidrocarburantes, entonces tratan sus aguas primero con una flotación por aire disuelto. ¿Para qué? Para regenerar o para recuperar parte de esas aguas que salen como efluentes de sus propios procesos en la refinación del petróleo, y no tener que consumir tanto, ¿no? Entonces utilizan parte de lo que sale de su proceso para recircularlo, para regenerarlo y ser utilizado dentro de la misma planta, no para el proceso, pero sí, por ejemplo, para el mantenimiento de las calderas, lavado de pisos, riego de los propios jardines que tienen ahí en YPFB. Entonces, ¿esto cómo funciona, muchachos? Esto funciona de la siguiente manera. Vamos a tener una bomba y un compresor de aire. Más o menos lo que expliqué anteriormente, pero aquí vamos a tener una cámara de saturación, ¿sí? La anterior yo no tenía cámara de saturación, si se fijan tenía directamente al tanque de flotación, ¿sí? Entrábamos y directo se va para el tanque. En cambio, estos DAF tienen otra configuración. Entra el afluente, o sea, cuando hablo de afluente es de caudal que voy a tratar, de mi agua residual, de mi QMP, de mi caudal máximo punta. Entonces entra mi caudal afluente. Este sistema de bombeo ayuda a que lo impulse y que llegue a una cámara de saturación, y también adicionalmente a esa línea de entrada del agua residual va adicionada una línea de aire. Esa línea de aire va a ser suministrada a través de un compresor de aire. Entonces entra aquí el conjunto agua-aire, y en esta cámara de saturación, que obviamente está totalmente cerrada, por eso es de saturación, entonces bajo una cierta presión y con unas velocidades muy bajas, se genera esa burbuja de aire, esas burbujas de aire que luego vienen a ser soltadas aquí
en el conjunto agua-burbuja, ¿sí? Igualmente tengo aquí mi tubería con mi válvula de reducción de presión para controlar esas presiones que se van a generar después de haber salido el agua de esta cámara de saturación y se envía entonces el agua residual a la cámara de flotación. Entonces aquí salen todas esas burbujas con el líquido y esas burbujas con el líquido hacen lo propio, ¿no? Agarran todos esos compuestos que voy a eliminar a través de la flotación, los hacen flotar y aquí los desnato o los desgraso, ¿sí? Entonces esta operación se llama desnatar o desgrasar. A la operación de coger y eliminar todo eso que ha podido llegar a la superficie a través de la flotación, ¿sí? Y obviamente voy a tener unas canaletas de salida que me van a recuperar o me van a recoger el efluente ya tratado después de la flotación y me lo van a llevar a otra unidad de tratamiento. Ojo, esto no me va a dejar totalmente clarificado mi agua, ¿no? Esto simplemente va a tener un porcentaje muy bajito de tratamiento cuando estoy hablando de tratamientos de municipalidades. ¿Por qué? Porque las aguas municipales vienen muy cargadas. Entonces aquí estaríamos esperando un porcentaje de remoción entre el 10 y el 15%, ¿sí? No estaríamos esperando más de lo que es la carga orgánica, ¿sí? Que está medida en dBO de cubo sólido suspendido, ¿sí? Bueno, tenemos otro mecanismo que también hace, perdón, el mismo mecanismo DAF, pero utilizando recirculación. El otro no tenía recirculación, este simplemente que hace que una vez no manda, fíjense que manda dos líneas de agua, una línea que viene de la entrada del afluente y otra línea que viene desde el propio efluente, ¿sí? Entonces aquí se espera que el afluente entre directamente a la cámara de flotación, pero ojo, de la cámara de flotación se va a mandar una línea que va a ser impulsada a través de la bomba. No quiere decir que toda el agua se recircula, porque sería una bobada que yo esté enviando por aquí y luego envíe todo. Un porcentaje de esta agua va a ser recirculado, va a ser presurizado y va a ser comprimido de aire en esta propia cámara de saturación. Entonces este porcentaje pasa por la bomba, se le inyecta el aire, llega a la cámara de saturación, viene luego a la línea de impulsión hacia el efluente y una parte queda aquí. Y lo mismo, ¿no? Vuelve y juega. Entonces vale decir que estoy como haciendo por porciones, ¿no? Estoy porcionando. Una parte ya recirculada está con el oxígeno y ya ha hecho su actividad de flotación y otra parte vuelve y pasa, ¿sí? Así es que funciona. Entonces, esto se utiliza en petars muy grandes, donde yo requiero que este efluente ya salga con un cierto porcentaje, por lo menos de un 20% de remoción de sólidos suspendidos y de grasas, ¿sí? Entonces, para eso es que hago esa recirculación, ¿sí? Porque al final lo que yo estoy tomando en esta línea ya es recirculado, ya ha tenido como un previo tratamiento con esta primera entrada aquí, ¿sí? Entonces, fíjense. Luego vamos a tener este mecanismo de aireación a presión atmosférica. Así es que funcionan el espesamiento de lodos activados, que también vamos a ver a mayor detalle más adelante, sino que simplemente quería mostrar en estas diapositivas cuáles son todas las unidades que van a utilizar esos mecanismos de flotación, y dentro de esas unidades está lo que es la unidad de espesamiento de esos lodos que van a generarse en las plantas. Entonces vamos a ver que van a salir lodos de los sedimentadores, de los coaguladores, de las unidades OASB muy poquito, van a salir lodos de las lagunas, de muchas unidades van a salir lodos. Entonces, cuando yo tengo esos porcentajes de lodos ya acumulados en la planta, voy a tener que diseñar una estructura que me los ayude a tratar, o si no voy a tener que tener aras de secado o lechos de secado muy grandes para poder hacer esa disposición de todos esos lodos que se generan. Pero entonces, ¿cómo funciona esta aireación?
Simplemente es una aireación a presión atmosférica. Quiere decir, cuando yo hablo de presión atmosférica o hablo presión o flotación por vacío, quiere decir que no estoy utilizando esa cámara de saturación, ¿no? Y esa presurización a través de la bomba, sino que estoy utilizando otro tipo de mecanismos para airear, como son los difusores. Y ya les voy a mostrar cuáles son esos difusores. Entonces, el agua entraría por esta unidad de flotación. Perdón, el agua entraría a través de esta zona a la unidad de flotación. Tendríamos un vertedero de entrada que va a distribuir de manera homogénea a la unidad de flotación, distribuye el agua, y aquí tenemos un mecanismo que me va a generar ese oxígeno que requieren esos lodos para poder ser espesados. Entonces ese oxígeno actúa aquí dentro de la unidad y obviamente esa cantidad de lodo se va a ir haciendo denso y espeso sobre la superficie. Entonces eso va a hacer que se espese en la parte superior, y también, fíjense, voy a tener esas barritas para poder desnatar, ¿no? Y tendríamos luego lo que es la flotación por vacío. Entonces, simplemente tener un tanque donde voy a hacer esa primera introducción de oxígeno a través de unos ciertos aireadores. Fíjense que aquí ya no estoy hablando de presurización ni de compresión. Y entonces sale el agua una vez se ha introducido el oxígeno. Aquí también va a flotar todo ese material particulado que deseo remover y va a salir a otra unidad. En esa otra unidad voy a tener ese espesado de fangos, y también una parte va a ser recirculado y la otra parte va a ser de lo que entra a la propia unidad, ¿sí? Entonces fíjense, aprovecho la recirculación para volver a enviar y otra parte de entrada. Tenemos lo que es la flotación utilizando aditivos químicos. Entonces vamos a ver, esto es muy usual, chicos, que van a ver plantas donde yo voy a aprovechar ese proceso de flotación, de inyección de aire. ¿Para qué? Para adicionar ciertos químicos que van a ayudar a que se dé la formación de esos sólidos gruesos y compactos dentro de las unidades, para que algunos floten y otros en otra unidad siguiente que se llama sedimentador vayan y decanten y precipiten. Entonces, esta tendría dos objetivos. Una sería la flotación y otra sería empezar ya a formar flóculos para que en otra unidad se decanten y se precipiten. Entonces, ¿qué tipo de reactivos voy a encontrar? Sales de hierro, sales de aluminio, silicia activada, polímeros orgánicos. Entonces, para ello yo debo determinar ciertos parámetros para que todo esto se logre dar. O sea, se logre dar ese proceso tanto de flotación como de coagulación más adelante en la siguiente unidad. Entonces debo controlar la concentración de sólidos que está entrando aquí. Y esos sólidos, ¿cómo los controlo? A través de parámetros como los sólidos suspendidos disueltos, los sólidos suspendidos totales. También debo de conocer la DBO, la DQ. Otro parámetro súper importante y que va a ser para todos los mecanismos de flotación es calcular esa cantidad de aire que voy a utilizar en las estructuras. Esa velocidad ascensional de las propias partículas. Entonces van a ver que cuando estemos diseñando desarenadores o sedimentadores, es súper importante conocer qué tipo de partículas voy a remover, para así saber si esa velocidad que lleva la propia partícula es mayor a la velocidad del agua, y si la partícula va a flotar o si la partícula va a decantar. Entonces, por eso es importante conocer estos parámetros. La eficiencia de un sistema de flotación entonces va a depender de una relación entre el volumen de aire que usted está inyectando y la masa de sólidos que usted desea remover. Evidentemente, a mayor cantidad de sólidos que usted tenga en su sistema, va a requerir más aire, ¿sí? Entonces es necesario para obtener un nivel, ¿cuál va a ser necesario para obtener ese nivel de clarificación? Y esta relación de la cantidad de aire versus la masa de sólidos tiene unos rangos típicos que varían entre 0.005 y 0.06, ¿sí?
Bueno, cuando hablo de aditivos químicos, entonces me voy a encontrar que esa flotación va a corresponder a unas sustancias de tipo orgánico e inorgánico que yo deseo remover o sí dentro de estas aguas residuales. Entonces, para ello, yo debo de adicionar esos químicos y voy a encontrarme diferentes tipos de flotación acorde al tipo de reactivo que yo elija. Entonces, puedo tener flotación con reactivos espumantes, flotación con reactivos colectores, flotación con reactivos modificadores. Entonces, cuando hablo de flotación con aditivos químicos, estoy hablando de algunos espumantes que van a reducir la tensión superficial. ¿Y qué es la tensión superficial, chicos? Entonces miren estas burbujitas. La tensión superficial es esa fuerza que hay entre burbuja y burbuja. ¿Sí? Cuando hablo de burbuja y burbuja es de material sólido o de grasa que hay dentro de las aguas residuales. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están lavando la ropa, no sé si ustedes mismos lavan su ropa o alguien se las lava, pero pueden hacer el siguiente experimento, es que cuando usted está adicionando ace al agua, ¿qué es lo primero que hace? Usted coge y disuelve ese ace en el agua, ¿cierto? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ese compuesto espumante o tensoactivo del propio jabón vaya a hacer efecto sobre la grasa. Entonces, cuando usted adiciona esa cantidad de ace en un volumen de agua y si llegase a echar aceite, van a ver que la partícula de aceite inicial, perdón, la molécula de aceite inicialmente es grande, es gigante, pero si usted coge esa partícula de aceite y le agrega un poco de ace, la rompe, ¿sí? Hace que muchas bolitas de aceite se formen en la superficie. O sea, usted puede hacer el experimento en un vaso transparente, en un vasito de cristal de agua, echar agüita y encima de la agüita colocar aceite, una cucharita de aceite. Y luego se prepara un poquito de agua jabón, puede ser de agua de lavaplatos o de ace, lo disuelven un poquito de agua. Y si lo echa encima de esa gota de aceite, va a ver que la corta. Entonces, ¿por qué la corta? Porque esa es la idea de los jabones, ¿sí? Reducir la tensión superficial que existe en esas moléculas que yo deseo remover. Entonces, eso es lo que hace una sustancia espumante. Y fíjense que cuando usted prepara el ace o cuando usted va a lavar platitos, ¿qué es lo que hace? Ve espuma. Y si usted no ve espuma, ¿qué quiere decir? Que la concentración de jabón es muy poca, ¿verdad? A veces cuando usted de pronto está lavando platos, coge el jabón concentrado y le echa un montón de agua para que le rinda un poco más y saca de su dispensador esa gotita de agua jabón y ve que no le hace espuma. ¿Por qué? Es por la propia concentración. Entonces vamos a ver que esos espumantes van a depender de la concentración que usted utilice para poder eliminar esa tensión superficial que existe entre esas moléculas que usted desea remover. Y ya hemos dicho que cuando hablamos de flotación deseo remover grasas y sólidos suspendidos disueltos, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es que promueve, estas espumas lo que hacen es promover la formación de burbujas. Y eso es clarito, esa burbuja es la misma espuma que va a interactuar con ese material particulado que usted desea remover, ¿sí? Entonces esa burbuja va a estar en la superficie y va a tener un contacto con agua y con aire. Entonces es así como cuando usted, igual seguimos con el ejemplo de lavar ropa, que muchas veces se está lavando una determinada prenda que ya tiene una mancha de grasa que lleva mucho tiempo, tiene que dejarla en remojo más tiempo que lo que utilizaría para lavar una mancha reciente, ¿sí? Porque tiene que darle tiempo a que ese material espumante rompa la tensión superficial de ese mugre, llamémoslo así, de esa mugre, de esa mancha que tiene su camisa o su pantalón, ¿sí? Entonces los reactivos
que se utilizan o que son útiles en estos procesos de tratamiento de las aguas residuales son los alcoholes con mayor peso molecular y también puede ser utilizado aceite de pino, ¿sí? Eso ya vamos a ver cuando estemos hablando de tratamiento más adelante, tratamientos avanzados. Entonces, tenemos otro tipo de aditivos químicos que son los llamados colectores. Estos colectores lo que hacen es aumentar el contacto entre el sistema de las tres fases. ¿Cuáles serían las tres fases? Las tres fases serían el material que deseo remover, el propio colector, o sea, el propio aditivo químico que estoy utilizando y el agua. ¿Sí? Entonces sería aumentar esa posibilidad de contacto entre lo que deseo remover, el agua y el propio material que estoy utilizando. Entonces lo que hace es disminuir igualmente esa tensión superficial para romper esa fase y hacer que esos reactivos químicos puedan ayudar a la remoción de esas grasas. Entonces fíjense chicos, esto es impresionante y esto es horroroso el olor. Ya se imaginarán porque si es la primera etapa del tratamiento de las aguas residuales y están flotando las espumas, esta es la zona donde más olores se generan, ¿sí? Y además porque ya hemos dicho que si estoy introduciendo oxígeno al medio y además reactivos químicos, se van a liberar gases a la atmósfera. CO2, metano, sulfuro de hidrógeno, que van a producir que esto tenga un olor terrible, ¿sí? Y por último tenemos los modificadores. Estos modificadores lo que hacen es ayudar, ¿no? Ayudar a que se controle el pH y a que se active todo ese proceso de hacer que estas sustancias que están muy pegadas una a la otra se vuelvan más ligeras y de esa manera al volverse más ligeras la burbuja de aire haga que flote, que suba. Tenemos ahora la flotación por aireación, que simplemente es la introducción de burbujas de aire directamente a esa fase líquida, ¿por medio de qué? De difusores o turbinas sumergidas, que ya se las muestro cuáles son. Y esos aireadores lo que hacen es empujar el agua desde abajo hasta la superficie y al empujar lo que hago, que aparte de esa burbuja de aire, voy a tener contacto superficial con el aire atmosférico, ¿sí? Y luego esas gotas van a caer por gravedad y regresan al agua, o sea, esas gotas de agua una vez cumplen esa función de subir todo ese material, vuelven al agua y vuelven a mezclarse con el oxígeno y siguen haciendo esa ruptura de la tensión superficial, cosa tal de que todo ese material suba, ¿no? Entonces, ¿esto para qué se va a utilizar? Para mezclar, homogenizar y airear la muestra, ¿sí? Y también se hace para reducir cierta cantidad de químicos que se tienen en el tratamiento de las aguas residuales. Entonces van a haber unos factores que afectarán esa transferencia de oxígeno. Dentro de ellos está el grado de agitación. Entonces, ojo, el grado de agitación ahí dentro de esa estructura de flotación no debe ser tanta, porque si es tanta, ¿qué pasa? Estoy rompiendo toda esa masa que hay en la parte superior y estoy haciendo nada. O sea, yo necesito que esa masa de arriba se vuelva espesa y pueda yo recogerla. De la temperatura, obviamente todos estos procesos chicos de tratamiento de las aguas residuales van a depender de la temperatura. ¿Por qué? Porque de la temperatura depende la viscosidad y la densidad del agua. Ya hemos dicho que con viscosidad y densidad del agua, muchos de esos procesos van a ser definidos, ¿no? Dentro de ellos el régimen de flujo que se va a llevar dentro de cada una de esas estructuras. La concentración de contaminantes y si esos contaminantes son de tipo solubles e insolubles, ¿sí? Obviamente lo que es insoluble en el agua yo lo puedo remover mucho más fácil que lo que es soluble, porque lo que es soluble que está disuelto ahí en el agua y para eso yo necesito mecanismos para poder hacer que este material que está en forma soluble sea eliminado a través de transferencia de oxígeno, a través de transferencia de calor
o a través de adición de productos químicos que hagan que este material que es soluble se convierta en otro tipo de compuestos que sean ya insolubles y puedan precipitar en las aguas. Entonces, dentro de esos sistemas de aireación que ya mencioné anteriormente, encontramos los aireadores de tipo mecánico. Estos, como su nombre lo indica, utilizan energía mecánica. ¿Para qué? Para provocar esa ruptura de la gota de agua, ¿sí? Y al yo romper esa gota de agua, ¿qué hago? Aumento esa transferencia de oxígeno. Y se logra, ¿de qué manera? Haciendo que esta área de transferencia de oxígeno sea grande, ¿sí? Entonces, para ello yo puedo tener aireadores de tipo sumergido en forma horizontal o en forma vertical. Me voy a encontrar aireadores de tipo superficial como los aireadores de tipo turbina. Entonces, fíjense, aquí están las turbinas generando esa ruptura de la molécula de agua e inyectando oxígeno al propio medio. Esto funciona con bajas velocidades. Tenemos aireadores flotantes de alta velocidad. Aquí no se ve obviamente la burbuja, pero está flotando y aquí debajo se está generando la burbujita de aire. Tenemos el aireador de rotor en forma horizontal, entonces esto está rodando, ¿no? Rodando, rotor. Está rodando, está girando y está haciendo que se produzca la burbuja de aire. O tenemos el aireador de cascada. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí cae el agua, da la vuelta, cae el agua, da la vuelta, cae el agua, da la vuelta. ¿Sí? De esa manera genero esa aireación dentro de mi sistema. Pues aquí, ojo chicos, aquí ya no estaría hablando de flotación para grasas, ¿no? Estoy hablando ya de aireación, que es otro sistema. ¿Para qué? Ya he dicho, para homogenizar o para introducir oxígeno al medio, ¿sí? No estoy esperando aquí, en estos sistemas, remover grasas, ¿no? Aquí estoy esperando es introducir oxígeno al medio. Tenemos los sistemas de aireación sumergido, entonces como su nombre lo dice, entonces se instalan en el fondo de las estructuras, fíjense, están en el fondo de las estructuras, ellos cuentan con una tubería de aspiración, la cual capta el aire de la atmósfera y lo introduce hacia el fondo del tanque y generando pues esas burbujas de aire y lo que pasa es que igualmente esas burbujas empujan, ¿no? Empujan y liberan todo ese material orgánico, ¿sí? Entonces aquí el aire y el agua salen del agitador mediante este sistema. Entonces puedo tener sistema de burbujas finas, o de burbujas medias o de burbujas gruesas, ¿no? Eso ya lo define usted con la cantidad de aire que va a requerir su sistema y eso cómo lo va a calcular sabiendo la masa, sabiendo la concentración o de masa orgánica e inorgánica que usted desea remover, ¿sí? La ventaja de estos sistemas es que son no producen mucho sonido, en cambio estos otros equipos que mostraba anteriormente que tienen esos sistemas de cascada producen sonido. Estos son de fácil transporte porque fíjense chicos que son incluso hasta más pequeños, ¿sí? Ya que solo disponen de un cable de alimentación y de una cadena de elevación. En cambio estos otros sistemas ya van miren, ya van montados sobre la propia estructura y estos sí generan ruido, ¿no? Son máquinas, ¿no? Son como unas máquinas, ¿no? Que todo el tiempo están generando ruido. Sí, si yo estoy pensando en introducir este tipo de sistemas en una comunidad, así como la zona de Albarrancho, muy seguramente la comunidad se me va a quejar no solo por los olores, sino por los ruidos de la propia petar. Entonces todo esto hay que pensarlo, ¿no? Todos esos impactos que se van a generar una vez se implementen estos procesos de tratamiento. Tenemos los aireadores tipo hélice. Estos se basan en el efecto Venturi. Si recuerdan, ayer también hablamos un poco, mencionamos estos Venturi. Simplemente ellos funcionan con la propia estructura geométrica que tiene el sistema. Tengo el bombeo, tengo la bomba que introduce el agua, tengo el aire, entonces agua y aire se mezclan y se da cierto espacio a través de esta geometría de este sistema. ¿Para qué? Para que luego salga la burbuja
agua-aire para ser difuminada o difundida a través del propio tanque, ¿sí? Entonces aquí tenemos estos sistemas. Aquí esto pues no se ve muy bien, chicos, pero esto es un sistema tipo hélice, ¿sí? Donde acá abajo estaría haciendo la introducción de aire y esto es vacío el sistema y esto es el sistema lleno, ¿sí? Tenemos los aireadores de paleta, que consiste en un eje rotatorio. Entonces aquí está el eje rotatorio, que es impulsado a través de un motor eléctrico con una serie de paletas. Aquí está en estado de quietud, aquí está en estado de movimiento, que introducen introducen oxígeno a los cuerpos de agua. Entonces es muy común de pronto encontrar en esas zonas de recreación que tienen unos lagos grandes, vamos a encontrar estos sistemas que van a introducir oxígeno al medio, ¿sí? Porque si no, si tengo un sistema de recreación para piscicultura o para que la gente vaya los fines de semana a montar en canoa, en bote, como le llamen ustedes, si estos sistemas no se mantienen, no mantienen una adecuada concentración de oxígeno, ¿qué pasa? Se eutrofiza, ¿sí? Se llena de algas o se llena de macrófitas que van a hacer que el cuerpo de agua se contamine y luego no pueda ser utilizado para el uso recreacional que se le está dando. Entonces también es muy usual encontrar este tipo de sistemas o de aireadores tipo paleta para oxigenar estos medios, ¿no? Esto obviamente no lo voy a encontrar en una petar, pero sí me pareció interesante mencionárselos por si ustedes van a algún laguito o algún van de paseo y se encuentran con esto, sepan por qué, ¿no? El por qué está esto ahí. Esto está porque necesita mantenerse el sistema acuático con un cierto nivel de oxígeno disuelto en el agua. Tenemos los conitos de aireación, que esto es lo más utilizado en las plantas de tratamiento, se encuentran mucho este tipo de conitos. Entonces aquí les saqué una fotografía de cómo es el conito sueltito. Entonces fíjense, chicos, que tienen el cono, propiamente el cono, está el sistema motor bomba, ¿sí? Y ya saben que se introduce el agua, fíjense, se introduce el agua, perdón, está en el cuerpo de agua y se introduce el oxígeno. Fíjense, por aquí se está introduciendo el oxígeno y lo que hace este cono de aireación es generar, ¿no?, esa turbulencia. ¿Para qué? Para disipar todas esas burbujas de aire, disipa todas esas burbujas de aire que ejecutan ese proceso de adición de oxígeno al sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esto usted debería medir en laboratorio cómo es esa flotación o cómo es esa cantidad de aire que usted necesita para proyectarlo a sus sistemas de tratamiento. Entonces, para ello, usted debe tener una muestrica de agua, la va a mandar al laboratorio y ellos lo que hacen es un ensayo de flotación. Y a través de ese ensayo de flotación, a usted le van a decir, vea, entonces usted tiene esta concentración y esta carga de sólidos y la cantidad de aire que tiene que utilizar es y esta es la velocidad ascensional de las propias partículas. Entonces, lo que mide su ensayo de flotación van a ser estos factores. ¿Y cómo hacen ese ensayo en laboratorio? Simplemente tienen una probetita, en la probetita van a poner una cierta cantidad de muestra, ¿sí? Y para esa cantidad de muestra obviamente van a tener que medir la carga de sólidos, eso a través de que ya hemos visto de qué parámetros, chicos, de BO, de QO y sólidos suspendidos. Entonces va a medir esa carga de sólidos, ¿sí? Y directo se va a conectar al sistemita de presurización de aire, ¿sí? Esto simplemente es controlado a través de un manómetro para saber cuánto aire estoy inyectando. Está mi válvula reductora de presión y simplemente voy a operar esta cámara de presurización a controlar ese manómetro. Va a tener una llavecita que me dé el paso, me permita el paso de agua-aire aquí a este sistema. Y voy a ver cómo es esto, ¿no? ¿Cómo es esto? Entonces, al final, ¿cuáles son o sea, qué pasó al introducir aire presurizado a este sistema? Entonces, lo que mido al final es la relación aire sólido
voy a poder saber esa solubilidad del aire dependiendo de la temperatura a la cual esté el agua en este proceso. Entonces, mido la temperatura del agua en el ensayo y acorde a esa temperatura del agua, entonces así mismo va a ser la solubilidad del aire, ¿sí? Entonces usted mide esto, estas tablitas ya están dadas, encuentra la solubilidad del aire. Hay una fracción de aire que se disuelve a la determinada presión que me esté dando ese manómetro que estoy manejando, y generalmente esa fracción de aire disuelto es de F, va a ser igual a 0.8, y voy a poder conocer esa presión atmosférica, que simplemente a través de esta fórmula yo puedo hacer la transformación a kilopascales, y conociendo esta concentración del sólido en el fango, y esta concentración de sólidos, ¿quién va a ser? La cantidad de sólidos suspendidos en miligramos por litro. Entonces, conociendo todo esto, yo de aquí lo que hago es despejar simplemente la presión, ¿sí? Entonces, esto me estaría dando la presión que yo requiero. Y conociendo la presión, yo ya puedo ir a mi fabricante y decirle, vea, yo necesito un mecanismo de flotación que me libere tanta presión, ¿sí? Y yo lo quiero con burbujas sumergidas, lo quiero burbujas medias, burbujas grandes, los quiero tipo cono. Entonces usted lo que debe hacer es darle o suministrarle este dato de presión atmosférica al fabricante, y él le va a dar la gama de opciones que usted tiene para elegir y hacer ese sistema, ya sea de aireación o ya sea de flotación. Entonces, como resumen, hemos visto aquí dos unidades, ¿no? No sé si llamarlo unidades, sino, no, dos procesos, llamémoslo dos procesos. Uno que sería la flotación y otro que sería la aireación, donde la flotación tiene como objetivo eliminar ese material graso o particulado que tiene menor densidad que el agua, y lo voy a sacar del proceso a través de un desnatado. Y el otro proceso, que es la aireación, que tiene como objetivo empezar a suministrar oxígeno a ese medio para poder empezar a hacer la degradación de las aguas residuales y suministrar ese oxígeno que necesitan los microorganismos para que en los próximos procesos se pueda hacer esa degradación propia que yo espero en el tratamiento de las aguas. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Hay alguna pregunta o quedó claro, chicos? Entonces, como no hay ninguna pregunta, como les indiqué inicialmente, no preparé ningún ejercicio al respecto, porque me gustaría esto tocarlo un poco más cuando estemos viendo lo que son los procesos de tipo biológico, que va a ser más entendible la forma como voy a calcular la cantidad de oxígeno que van a requerir los microorganismos para hacer todo su proceso, ¿no? Entonces no lo vi pertinente por el momento trabajarlo con un ejemplo, sino que quiero darles más claridad más adelante, pero sí es necesario irle dando un orden, ¿no? De cómo van a ir los procesos, por eso lo he presentado ahora la flotación. Entonces, hasta la clase de hoy es solo esta parte, dejaríamos el día de hoy hasta aquí. No sé si tienen alguna duda o algún comentario previo a que nos despidamos, chicos, chicas. Disculpe, dijo que hasta hoy nos iba a confirmar si la modalidad va a ser virtual o presencial del examen. Ah, ya, sí, hoy estuve hablando con el Inge Caballero y me ha indicado que están siendo presenciales los exámenes, y ya me indicó más o menos cómo debe ser. Entonces voy a solicitar aula, y si no hay para el día jueves, entonces lo estaríamos modificando para no para el jueves de la siguiente semana, sino para el subsiguiente. Sino que si lo modificamos para el subsiguiente, entonces tienen que entrar los temas de la siguiente semana, ¿ya? Entonces veremos
de que desde hoy voy a hacer la solicitud de aula a ver si vamos a tener aula para el próximo jueves, ¿ya? Está bien, ingeniera. Con mucho gusto, Gisela. Um, y sobre los formularios, ingeniera, ¿es permitido tener o no? Sí, chicos, a mí realmente lo que me interesa no es que se aprendan una fórmula de memoria ni que aprendan una teoría de memoria, sino que aprendan a manejar las herramientas. Pero eso no quiere decir de que nos vamos a estar prestando formularios ni que vamos a meter todas las fórmulas. Ese formulario va a tener un límite, ¿no? Entonces, ese límite yo me voy a fijar que tanto es la práctica, por eso les digo, una vez ya tenga la práctica, qué tan extenso debe ser, ¿no? Yo no creo que mucho porque no vamos a avanzar, no hemos avanzado tantas cosas, pero sí que sean las fórmulas básicas más no desarrollo, ¿no? Porque ya me he encontrado en algunos exámenes de que no solo meten la fórmula, sino el propio desarrollo. Entonces solo serían las fórmulas. Mientras van estudiando ya pueden ir haciendo sus formularios solo con fórmulas, no con desarrollos ni ejemplos. Ya chicos, eso lo pueden ir teniendo en consideración a medida que empiezan a estudiar. Bien, chicos, si no hay más consultas, entonces lo dejamos hasta el día de mañana, 8:15 de la mañana. Que tengan un buen resto de día. Nos vemos mañana. Hasta mañana y buen provecho, chicos.